Muy buenas, sean todos bienvenidos a la segunda edición de este ciclo de charlas con el equipo de Galileo Fondos Comunes de Inversión, donde repasaremos toda la actualidad del mundo de los mercados y las inversiones. A mi lado estoy con Carlos Sanguinetti, analista macro global de Galileo Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, gracias, Felipe. Y acá a mi derecha lo tengo a Carlos Malvestiti, quien es Portfolio Manager de Galileo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Felipe. Bueno, vamos ahora a repasar varios temas. Vamos a hablar de economía global, vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar un poco de geopolítica y luego vamos a hablar específicamente de cómo funcionan, cómo operan y cómo se analizan los fondos de Galileo. Así que vamos con la parte macro, Carlos, si te parece. Vamos para adelante. Bueno, lo principal es, Trump, que fue electo presidente de Estados Unidos hace un par de semanas y que ya está haciendo sus primeros nombramientos en términos de equipo económico. Así que la pregunta es, ¿cómo afectará este segundo gobierno de Trump a la economía global? Bueno, por un lado, Americana y la global. Claro, por un lado tenemos la ventaja de que ya vimos un gobierno de Trump, ¿no? No tenemos como la incertidumbre de fines del 2016, pero a la vez tenemos un panorama más complejo que cuando asumió Trump la primera vez. Por un lado, porque las valuaciones en la bolsa americana están mucho más altas, y por otro lado, por lo que se llama en la jerga, la frazada fiscal está mucho más corta. Entonces, el espacio para bajar impuestos sin hacer un recorte de gastos, el mercado por ahí puede no tomarlo tan bien. Tenemos el peligroso antecedente de lo que ocurrió hace 1 año y 2 meses en el Reino Unido. Obviamente que la fortaleza del dólar y de americana está un escalón más arriba que esa situación, pero asume en una situación que de corto plazo es muy cómoda y muy holgada, con una economía que está creciendo a su potencial y por encima de su potencial, arriba del 2,5% anual, con una inflación que va convergiendo a la meta, aunque está a unos 60 basis points arriba. Pero bueno, el panorama a mediano plazo lo vemos complejo. Por un lado empezó, como dijiste, por algunas designaciones, no sorprenden, designaciones como Robert Lighthizer, que fue el representante de comercio en su primer gobierno, lo va a hacer en el segundo, un abogado, un hombre duro, un hombre pro tarifas, pro aranceles a la importación, con la novedad de que en el primer gobierno de Trump se hizo una guerra de arancelaria con China, se amagó una guerra arancelaria con México y quedó solo en promesas. Y ese antecedente hace ver que el mercado también un poquito no se lo toma tan en serio, porque una cosa es lo que dijo en el 2016 y otra cosa es lo que ocurrió. Es verdad que 2 años después, justo antes de las elecciones de medio término, creo yo, por un tema electoralista, empezó una guerra comercial con China, que escaló, que duró 1 año, que afectó a los mercados y después se tranquilizó, ¿no? Así que ahora arrancamos con una promesa de campaña de un arancel ya no solo con China, sino global, porque un poquito lo que ven es que China encontró vericueto de usar terceros países para terminarle exportando a Estados Unidos, y con un arancel a China del 60% sobre todos los productos, a diferencia de lo que había ocurrido en el 2018. Así que es un momento de incertidumbre, veremos cuánto de esto se cumple. Sabemos que en el pasado fue un instrumento de negociación. O sea, lo que terminó ocurriendo no fue la escalada inicial. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que hay un Trump más experimentado, que se arrepintió de ciertas designaciones, inclusive cuando nominó al presidente de la FED, y que en el equipo actual uno observa, de los pocos que hay nombrados, algo más de animal spirits, ¿no? Hace poco acaba de nombrar al secretario de Energía, y hay un proyecto de incrementar la producción petrolera en Estados Unidos del 20%, ¿no? O sea, viniendo de un país que todavía no logró el target de inflación, si hay reforma del lado de la oferta, eso es bienvenido para los mercados y para disminuir la presión inflacionaria. Pero bueno, como decía antes, el tema arancelario es un tema que tiende a elevar los costos y por ende afecta la productividad y como segunda derivada afecta la inflación. Entonces el mercado de bonos está inquieto, las tasas largas están altas, entonces la FED por un lado tiene tasas cortas bajas, pero las tasas largas están altas y eso a mediano plazo es un problema. De corto plazo no es un problema porque
en realidad la mayoría de los que están endeudados a largo plazo repactaron su deuda a tasa fija mucho menor que la tasa flotante actual. Así que de corto plazo vemos la economía performando bien, el desempleo bajo y es todo alegría. Por eso el mercado está en una etapa después de nuevos máximos de consolidación. Ahora te iba a preguntar sobre los Animal Spirits, pero antes de eso, para cerrar el tema de gabinete, digamos, ¿ves una hoja de ruta clara o por el contrario se pueden prever distintos escenarios que se pueden configurar de otra manera? Mirá, yo diría que hay como en nuestra mirada, dos posibles escenarios, ¿no? Un Trump duro que después termine negociando, pero a la vez sin designaciones que busquen atacar el problema estructural y más grave que tiene Estados Unidos, que es un déficit fiscal de casi 7 puntos del PBI, proyectado en 8, y que hizo que desde el 2007 a hoy la deuda pública de Estados Unidos en términos de PBI se triplicara. En el 2007 la deuda pública sobre PBI era 35%, hoy neta de tenencia de la FED es del 100%. Esa dinámica es inviable a largo plazo. Entonces, por ahí, además de los Animal Spirits, se habla de quién va a ser designado secretario del Tesoro, se habla como posibles candidatos Scott Bessent y Kevin Warsh, y ambos son candidatos más ortodoxos y con una mirada y una preocupación por la situación fiscal, de cómo por ahí lo monetario y lo fiscal o lo cuasi fiscal llevó a esta situación del déficit. Pero hay una posibilidad de que aborden este tema y eso sería una buena noticia a largo plazo para el mercado de bonos. ¿Te parece que estos nombramientos conseguirán impulsar más hacia arriba los precios de acciones y bonos o ya están incorporados? Bueno, me parece que uno tiende a mirar cuando hay un cambio político, cómo la política va a afectar los mercados. Pero no hay que olvidarse del ciclo económico. Y el ciclo actual me parece que tiene más para dar. No solo desde el punto de vista de la economía real, sino porque hay mucha liquidez en el mercado. De todos modos, considero que las bolsas americanas pasaron de un periodo de bull market a un periodo de consolidación. Claramente están consolidando. Fíjense que acaba de reportar Nvidia su reporte trimestral, que el earning per share growth superó un poquito la expectativa del mercado. Sin embargo, la acción está cotizando levemente para abajo. Una acción que, pese a que pasó a ser la empresa con más market cap del mundo, uno mira el P/E to growth, o sea, lo que vale con respecto al potencial de crecimiento, y parece razonable. Pero si uno se mete más en las grandes tecnológicas, empresas como Microsoft, Apple, y mira el mercado en general, empresas como Walmart, la verdad que para el nivel de crecimiento en ganancias que se espera, las valuaciones están muy estiradas. Si a eso le sumamos que por ahí empiezan con los botines de punta en una suba de aranceles y hay una respuesta del mismo modo del lado de China y del mundo, y estamos con un tema geopolítico que por ahí podemos ver después, que parecería que Trump siempre hace que la geopolítica se tranquilice, pero no parece, con lo que estamos leyendo estos días en los diarios. Me parece que hay más riesgos de que, no en el corto plazo, pero que a mediano plazo tengamos una corrección en las bolsas. En ese sentido, los riesgos que acabas de mencionar, ¿dirías que ya están incorporados o no están incorporados y esa corrección podría venir justamente por ahí? Y yo considero que los riesgos están menos incorporados que las buenas noticias. O sea, los Animal Spirit pueden hacer que, particularmente ciertos sectores, ¿no? Porque acá lo que ocurre en una bolsa tan grande es rotación de sectores. Si uno mira en las últimas semanas, las acciones de consumo discrecional tuvieron un rally impresionante, lo mismo que los bancos, con respecto a las acciones de consumo defensivo. Entonces tiende a rotar el mercado, ¿no? Entonces por ahí yo veo en este momento un movimiento de rotación, pero que a nivel total es de lateralización, o sea, la bolsa sigue cerca de los máximos. Pero de nuevo, me parece que los riesgos no están completamente incorporados. No es que digo que estoy viendo algo inminente de corrección, pero que a mediano plazo
cuando empiece el debate en enero, por ejemplo, en el Congreso por el tema fiscal, vamos a tener eventos que por ahí decanten en el inicio de una corrección. Un poco relacionado a la rotación de activos por sectores, me gustaría saber si puedes profundizar un poco más en el sector tecnológico. Mencionaste Nvidia, que hoy es la empresa por capitalización bursátil más grande del mundo. ¿Cómo ves el sector en general? No sé si puedes profundizar un poco allí. Bueno, primero aclararte que no somos especialistas en el tema tecnológico, pero obviamente que como inversores, administradores de fondos, miramos siempre todas las variables. Y una de las cosas que uno ve, por ahí no en Nvidia, pero sí en el resto de los players, es que usualmente las empresas tecnológicas tienen muy poco CAPEX, con lo cual lo que ganan va al free cash flow, ¿no? De hecho, casi nadie conoce bonos de esas empresas porque no necesitan endeudarse. Sin embargo, por todo lo que es inteligencia artificial, vienen invirtiendo fuerte y van a invertir mucho más fuerte. Eso implica que por más que el earning per share growth se mantenga, igual la proyección es de desaceleración, el free cash flow growth desacelere más por mayor CAPEX, ¿no? Y eso en el fondo es el retorno que se lleva el inversor, ¿no? Entonces me parece que por ahí es un sector, me atrevería a decir que viene de ser estelar en la pandemia, que con Nvidia sigue mostrando toda esta productividad que además es muy positiva para la economía americana, pero que de repente por ahí ya vimos mucho de la gran crema que genera en el mercado. Bien, un poquito para cerrar toda esta parte, una pregunta amplia pero profunda. O sea, hablamos de las designaciones por parte de Trump, su impacto en los mercados, qué esperamos para que pueda subir, qué riesgos hay. Mencionaste sectores tecnológicos en profundidad, hablaste un poquito también de bancos y de consumo defensivo. Con todo esto, ¿cómo te posicionarías como inversor global ahora en este escenario de cara al mediano y al largo plazo? Bueno, dos cosas. Por un lado, en la combinación de lo que son los mercados de deuda, dado que las tasas largas han subido bastante, tenemos el bono a 30 años rindiendo prácticamente 5,60. De alguna manera me parece que buscaría por ahí bonos corporativos de nombres sólidos, con corta duración. Por el otro lado, como te decía, hay rotaciones de sectores que dentro de la bolsa que son atractivos, y además, si estamos hablando de un inversor global, como es la pregunta, hay que ver un poquito otras regiones del mundo, ¿no? La economía europea viene anémica y está empezando a levantar, así que esto es interesante. Japón está levantando bastante, y Latinoamérica, que quizás después podemos charlar, que es una región que tiene muchas ventajas en esta coyuntura global, pero que viene muy golpeada por factores idiosincráticos y por el dólar tan caro. Entonces, una de las principales preguntas que me hago yo mismo es, ¿va a seguir subiendo el dólar a nivel mundial? Hoy lo tenemos en el mayor nivel en 2 años, ¿no? Hubo un momento donde inclusive estuvo arriba de eso, pero fue en un momento de la pandemia. Entonces, si bien parecería que todas las medidas que se van a tomar son pro dólar, yo creo que también bastante está metido adentro. Y si Estados Unidos no da señales de un ancla fiscal, no sé hasta qué punto va a ser, todo va a fluir ahí, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar de que es un momento para diversificar los portafolios también regionalmente. Por más que parecería hoy arriesgado decir esto y contraintuitivo, ¿no? Pero si uno mira los gráficos, en realidad el dólar está en un nivel bastante incorporando las malas noticias. Y cualquier buena noticia, ¿no? Acordémonos cuando ganó Trump en el 2016, cómo el peso mexicano se había depreciado, ¿no? Todavía falta que la moneda china se deprecie un poco más, pero tiene bastante incorporado, ¿no? Entonces, hoy es un momento difícil para crear un portafolio para mí, sinceramente, porque
es un momento de mucha incertidumbre. El futuro por sí es incierto, así que no digo nada nuevo, pero digamos que en este caso hay demasiadas variables que pueden tomar caminos distintos y las valuaciones, especialmente en la bolsa, están altas. Así que el mensaje general es de cautela y de diversificación. Bueno, hablando de incertidumbres, creo que la mayor incertidumbre global hoy es el recrudecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia, que fue en su momento la chispa que encendió la inflación acumulada post-pandemia. Quería saber cómo ves esto y el impacto que pueda tener ahora en los mercados. Bueno, fue una de las variables que incentivó la inflación post-pandemia. Creo que la otra gran variable fue todos los cheques que se entregaron en el mundo para que la gente pase la pandemia y una emisión monetaria gigantesca que se pagó 2 años después. Pero como bien decís, Felipe, todo lo que fue la guerra tuvo un rally en los commodities muy grandes, ¿no? Trump siempre se jacta, y creo que con razón, de que cuando él gobierna, el mundo está en paz. Y en parte ocurrió en su primer gobierno. Y parecería que se va a repetir esto. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Acaba de ganar y está escalando todo. Una posibilidad es que esta escalada es producto que se sabe que después va a haber una desescalada. Entonces el que está perdiendo, que por ahí es Ucrania, empieza a hacer movimientos, o Rusia, que ve que una oportunidad empieza a poner un pie más fuerte. Pero bueno, como consecuencia de estos pequeños movimientos, hoy tenemos una escalada. Ahora, ¿esta escalada es temporaria o no? Y eso es medio difícil de predecir, ¿no? Además, que si uno compara con el primer gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump fue unos meses después del Brexit. Y el Brexit fue un cambio, el inicio de un cambio, me parece, diría, geopolítico en la integración global. Después vino Trump, pero bueno, el mundo sobrevivió a un gobierno de Trump, hubo muchos beneficios, bajaron los impuestos, y hoy uno se pregunta cómo va a ser en este segundo gobierno, donde uno empieza a ver en Europa, por las elecciones recientes en Francia, por las elecciones regionales que hubo en Alemania, el tipo de líderes que se vienen, ¿no? Y estamos también en un conflicto entre Israel e Irán complejo. Entonces a mí me parece que si bien Trump de alguna manera es una garantía de que al final con el poderío de Estados Unidos asusta y después todo se tranquiliza, yo no me animo a ponerle la firma a ese diagnóstico. Entonces tendría un poco de cautela. Y desde el punto de vista del inversor, que no es alguien teórico que tiene que analizar geopolítica, sino ver qué hace con su cartera de portafolio, hoy tenemos los precios de los commodities con una corrección bastante importante. Por ahí diferenciaría el petróleo de los otros commodities. ¿Y por qué digo esto, Felipe? Porque si bien el petróleo suele ser un activo que cuando escala la geopolítica levanta, el plan de Trump de aumentar la producción 20% es una noticia muy bajista. Pero bueno, esto que está pasando con la geopolítica puede llegar a compensar esto. Y sería una buena noticia para la región, sumado a que hoy a la mañana observaba qué está pasando con el precio del gas en Europa. Acordémonos lo fuerte que le pegó la crisis Ucrania, Rusia, Europa, mucho más que a Estados Unidos, y que hizo que el consumo quedara anémico y que los gobiernos tuvieran que subsidiar, entonces que el déficit fiscal aumentara en esos países. Entonces hay que observar ahí, hay que observar, y eso nos puede llegar a generar una levantada de corto plazo en los commodities que no nos viene nada mal a la región latinoamericana. Bueno, justo sobre Latinoamérica te quería preguntar por otros puntos que mencionaste, que uno es el nivel del dólar actual y otro las tasas largas de los bonos de Estados Unidos. ¿Cómo crees que estas dos cosas impactan en Latinoamérica y particularmente en los grandes mercados como son Brasil y México? Bueno, vayamos a los precios, ¿no? En lo que va del año 2024, el real se depreció 16% y el peso mexicano se depreció 16%. Son, creo, las dos monedas de las grandes economías más depreciadas en el año. O sea que tienen bastante incorporado
esta situación global, ¿no? Uno ve el peso chileno, que de a poco la economía chilena empieza a salir de todo un ciclo político complejo y se depreció un poco menos, pero no tanto, creo que 12%, ¿no? Entonces, en el corto plazo es un problema. Esto es un problema en el corto plazo. Hay muchos de estos países que dependen mucho del flujo de capitales, y se le suma un problema doméstico, ¿no? Porque lamentablemente, en nuestro parecer, por temas quizás de ideología política, tanto en Brasil como en México, hay un deterioro, diría que en México institucional y en Brasil fiscal. Y ese deterioro, el mercado está pasándole factura y está teniendo un costo muy grande. Fíjate vos que la tasa real de interés en México, si bien se empezó a achicar levemente, todavía está en niveles cercanos al 5,5-6%, y en Brasil está en niveles más cercanos al 7%, ¿no? Con ese panorama es muy complejo y ha sido muy frustrante para los inversores. Honestamente, en el inicio del gobierno de Lula, yo pensé que iba a haber un Lula con más pragmatismo del que terminó habiendo en sus primeros 2 años de gobierno, cosa que no ocurrió, y que cuando vimos a los 3 meses que con un Lula cabeza dura cambiamos nuestro view, ¿no? Y estas tasas reales de interés, que podrían ser muy atractivas para hacer el carry trade para inversores globales, cuando tenés estos temas idiosincráticos, el tipo de cambio entre los problemas idiosincráticos y el efecto del dólar alto en el mundo, te comieron toda tu ganancia y en muchos casos te generaron pérdidas, ¿no? Con lo cual uno dice, ¿seguimos mirándola de afuera? ¿No? Y ahí, por ahí, yo me atrevería a sugerir una opcionalidad, ¿no? O sea, al inversor, o sea, no tomar posturas ante posibles panoramas que por ahí se concretan, por ahí no se concretan, y a veces una opcionalidad que es opciones concretamente, o empezar a evaluar el carry trade, porque existe la posibilidad de que tengamos un giro parcial en las dos economías, pero están tan castigadas que por ahí eso de corto plazo puede generar algún interés. En el caso de México, porque al igual que cuando asumió Trump en el 16, se venía la noche en México y al final no ocurrió eso, ¿no? El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá debe repactarse, está programado, creo que es en el 2026, y cuando se reprogramó hace unos años no pasó nada. Creo que terminó más beneficiado México, ¿no? Un país que además se benefició de todo lo que está pasando en el mundo post-pandemia y geopolíticamente con lo que se llama el nearshoring, ¿no? Multinacionales como Honda, que en vez de producir autopartes en China, las producen en México, ¿no? Hay algunas oportunidades, pero no queremos negar estos riesgos que vemos, estos hechos que vemos que en México son institucionales. Y en el caso de Brasil, el problema es estrictamente fiscal. En realidad tiene una oportunidad enorme Brasil de poner en orden sus cuentas fiscales, que no es fácil como en ningún lugar del mundo, pero creo que lo que está faltando es una señal concreta, un commitment del gobierno, porque si así lo hiciera, un país que está con un superávit de balanza comercial muy grande, que si bien tiene un déficit de cuenta corriente que no es abultado, las inversiones directas lo superan, pero ¿qué es lo que está viendo? Que el empresario brasileño no confía, el inversor brasileño no confía y está viendo salida de capitales en esos países. Y ya lo vivimos en la región, ¿no? Salida de capitales que arruina todo, ¿no? Entonces hoy hay que seguir evaluando los hechos. La política muchas veces, sorpresivamente aún en gobiernos ideológicos, a veces te da sorpresas. Fijémonos en Trump, ¿no? Porque Trump, si miramos el primer gobierno de Trump, que asumió en enero del 2017, la guerra de aranceles con China la empezó en el 2018, no en su primer año, porque justamente era un año de campaña política, ¿ok?
Y entonces quería mostrarle a la población que era el Trump duro. Después, cuando se acercó la elección y vio que la economía americana estaba empezando a crecer menos un poco por esa guerra arancelaria, terminó acordando con los chinos post-elecciones, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Hace poco en Brasil hubo elecciones regionales donde el partido de gobierno salió noveno y dentro de 2 años hay elecciones presidenciales. Y como están las cosas, o sea, va a desaparecer como chances de ganar, ¿no? Entonces, hemos estado siguiendo muy a fondo las negociaciones políticas y está habiendo internamente hay una fricción muy grande entre el ministro de Economía, inclusive el nuevo presidente del Banco Central que asume en enero, porque se dan cuenta, posiblemente el ministro de Economía, que es Haddad, es el futuro candidato a presidente oficialista. Con esta situación las chances son nulas, ¿no? Entonces, ahí están. Lo más difícil, ¿no? Porque convencer a alguien que no está convencido y apostar a eso como inversor no es lo prudente, simplemente que sí decimos que conviene monitorear eso porque por ahí te da una opcionalidad positiva. Escucho mucha cautela, sobre todo respecto de Brasil, pero quería saber si identificas o dentro de esta cautela se ven oportunidades. Sí, siempre hay oportunidades, especialmente en la bolsa brasilera que es tan profunda, siempre lo menciono. De hecho, el viernes pasado, Petrobras anunció su plan de 5 años de CAPEX y de dividendos. El plan de dividendos son $45.000 millones de dividendos en efectivo, más una opcionalidad de dividendos extraordinarios. Esos $45.000 millones en dividendos en efectivo te asegura un dividend yield del 5,5%. Entonces, y está la posibilidad de dividendos extraordinarios, que fue todo un debate en estos 2 años. El gobierno de Lula los prohibieron, cambiaron el board, al final los pagaron. Entonces, hay algunas oportunidades, ni que hablar de lo que es el mundo digital, ¿no? Como hoy una empresa como Nubank vale más que el banco más grande tradicional brasilero, ¿no? Entonces, oportunidades siempre se pueden encontrar, lo que pasa que el lado de renta fija, como te decía, con una tasa de interés real tan alta, el dentista, el comerciante, va a poner la plata en renta fija con una tasa del 12% anual en moneda local. La gran pregunta es, bueno, sos un inversor extranjero, ¿cuánto se te puede depreciar la moneda? Entonces, si estamos en el pico de lo que es el dólar alto, que no lo puedo asegurar, pero es un nivel alto, y si llegamos a ver un giro, va a haber apetito porque el mundo busca retornos, más si empezamos a ver que estos temas geopolíticos se profundizan. Yo creo que Latinoamérica tiene una gran ventaja, es una región mucho más pacífica, ¿no? Pero hasta ahora no ha pagado eso, por los problemas domésticos sumado al dólar fuerte. Es algo que hay que monitorear. Todavía de corto plazo, los animal spirit de Trump, la bolsa, está todo bien, el mercado está entrando en consolidación. Pero digamos, si uno mira el mediano plazo, y por ahí tenemos una corrección ahí, por ahí si los commodities levantan un poco más, por ahí podemos tener algunos flujos puntuales dentro de la región, algunas clases de activos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy claro el panorama global y las seguidas de inversión que acá se pueden extraer. Así que vamos a hablar con Carlos, acá a mi derecha, Carlos Malvestiti, quien es portfolio manager de Galileo, y vamos a hablar un poco de la instrumentación de estas ideas, me imagino, ¿no? Hablemos de los instrumentos ya dentro del mismo Galileo. Arranquemos por qué es un bono de renta fija de alto rendimiento y bueno, ya podemos esperar de estos bonos sostenidos de rendimiento. Sí, eso es una pregunta que en general me hacen bastante. De hecho, nuestro fondo insignia en Galileo, que es el Galileo Driven, que tiene 20 años de track record, invierte básicamente en bonos en la región, en toda Latinoamérica, y en general esos bonos tienen lo que se llama una clasificación high yield, o no grado de inversión, digamos. Eso en la práctica lo que implica es, hay unas clasificadoras de riesgo que lo que intentan es estandarizar el riesgo de impago de los bonos, y se generan, tenés tanto de S&P, Moody's, Fitch, y cada una tiene su propio enfoque para tratar de estimar cuál es el riesgo de default o el riesgo de impago de los instrumentos, ¿no? Entonces arrancamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que hoy es AA,
Por ejemplo, Chile A, y así vamos bajando en el espectro de riesgo hasta algún punto en donde se salta entre lo que es grado de inversión y high yield. Y en la práctica ese salto lo que implica es que hay varios inversores institucionales, como fondos de pensión, etcétera, que por regulación no pueden invertir en instrumentos tal vez denominados high yield, donde el riesgo de impago es algo más alto, por lo que ahí se cambia a otro subuniverso de inversión, y eso en la práctica lo que implica es que en la medida en que uno va bajando en la escala de crédito, al tener un riesgo de crédito más alto, el inversor pide que se le remunere de forma más alta, por lo cual tienden a tener lo que nosotros denominamos un spread, que es una diferencia de rendimiento por sobre el bono de Estados Unidos, que por default se clasifica como el bono libre de riesgo. Y eso es lo que, en definitiva, el universo donde nosotros nos movemos. Ahora, ¿por qué nos movemos en ese universo? Y porque en general, como decía, los ratings van de arriba para abajo, y cuando uno, por ejemplo, en el caso de Brasil, que hoy perdió el grado de inversión hace varios años, es muy difícil que una empresa que opera dentro del contexto tenga un rating por encima del país soberano, por lo que muchas veces lo que sucede en la región es que tendemos a tener empresas que, si uno las mira aisladas, tienden a tener lo que nosotros llamamos fundamentales muy buenos, poco apalancamiento, etcétera, pero tienden a tener un perfil de clasificación de riesgo baja, digamos. Por lo que en la práctica es por eso que invertimos ahí. Bueno, con esto me gustaría, si puedes, introducir al Galileo Event Driven, ¿no? Preguntas clave. ¿En qué consiste el fondo? ¿Cuánto dinero tienen en este momento bajo administración? ¿Cuál es el track record? ¿Y cuál es la tasa interna de retorno que están manejando? Bien, perfecto. Entonces, el Galileo Event Driven, de nuevo, es un fondo que invierte en bonos dentro del universo de Latinoamérica. Puede ser empresas o países. En general entendemos a invertir más en empresas. Hoy tenemos casi 190 millones en activos bajo administración. Y te diría que hoy la TIR promedio del fondo está en 8,5% en dólares. Tal vez agregar, si uno mira la composición del fondo, hoy en general tendemos a tener un perfil bastante diversificado, con, diría, Argentina 15%, Brasil es el lugar donde estamos más sobreponderados, un 40%, México 15%, y así. Pero tendemos a estar diversificados tanto en países como por industria. ¿Cuál es la filosofía del fondo, digamos? Ok, bueno, la idea acá un poco es, ¿no? Cuando uno piensa en un bono, que es básicamente un contrato, cuando uno habla de renta fija, es porque básicamente uno a priori sabe cuánto va a cobrar a futuro, por lo cual la ganancia que uno en general puede llegar a tener tiende a tener está dada, digamos, pero la pérdida potencial es mucho más grande. Por lo que nosotros siempre decimos que el perfil del asset class, o el perfil donde estamos invirtiendo, tiende a tener un perfil de riesgo de retorno asimétrico, donde lo que uno en general gana si le va bien es consistente, pero si uno tiende a perder y se incumple el contrato, lo que puede perder es mucho. Entonces, un poco la filosofía del fondo es construir alrededor de ese concepto y tratar justamente de evitar accidentes de crédito, evitar las caídas bruscas. Podemos hablar un poquito más después básicamente de los ciclos de crédito, pero esa es un poco la filosofía, y siempre con una idea de manejo activo de cartera, en donde no nos atamos a seguir ningún tipo de índice, sino que básicamente vemos en qué lugares hay o no hay valor, en qué lugares creemos que tiene la ecuación de tomar riesgo versus no tomar riesgo tiene sentido, y ahí tendemos a alocar en base a esos preconceptos. Por lo que hay veces que podemos tener sobreponderación en ciertos países o ciertos lugares que nos gusta, y si no nos interesa o nos parece que el riesgo de retorno no es bueno, tendemos a corrernos, siempre dentro del contexto regulatorio que tiene ciertas limitaciones, ¿no? En términos de cuánto hay que estar invertido, en qué países, hasta qué países podemos estar invertidos, etc. En la práctica, al estar incorporado en Argentina, el fondo tiene que estar invertido un 75% en lo que se llama Mercosur más Chile, por lo cual eso da ciertas limitaciones, pero dentro de ese marco es donde nosotros nos movemos. Y en términos de horizonte, ¿cuáles son los marcos temporales de los instrumentos? Sí, en general, te diría que los instrumentos, al ser no grado de inversión high yield, tienden a tener perfiles no tan largos, o sea,
es difícil encontrar bonos a 30 años, pero te diría que hoy la cartera tiene lo que se llama una duración promedio de 3.5, 3 años y medio. En general los bonos tienden a vencer entre 5 y 10 años. Nunca nos extendemos mucho más que eso, porque en la práctica eso es tomar un view sobre la duración o sobre la tasa americana, que si bien la tenemos en general, nosotros siempre decimos que nuestro perfil donde nosotros sumamos valores en el análisis crediticio, en el análisis de riesgo de crédito. Por lo cual, en general, diría que la duración es más baja. Después, con respecto al inversor, lo que siempre decimos es que nos parece que el fondo funciona como un buen generador de retornos a largo plazo, de manera muy consistente y pausada, ¿no? Por lo que en general siempre recomendamos que es un fondo en donde uno tiene que tener un perfil más bien de largo plazo, mínimo un año, porque si uno invierte a 2 o 3 meses, puedes quedar atrapado en los vaivenes mismos del mercado, en donde, por ejemplo, dada la volatilidad de las clases, etcétera, puede pasar que el fondo caiga de corto plazo, pero es parte de lo que uno espera, y en general, en la medida en que nosotros hacemos bien nuestro trabajo y damos accidentes de crédito, la realidad es que al ser instrumentos de renta fija los que están en el fondo, se va generando un retorno a largo plazo. Entonces, si uno mira un poco el perfil de la cuota parte, cómo fue evolucionando, uno básicamente ve que en la práctica de a poquito hay momentos de caídas bruscas, hay momentos tal vez de mejores retornos, pero en el largo plazo siempre la idea es un fondo de renta fija y proporciona un rendimiento atractivo que siempre se va a recuperar. Me gustaría, si puedes profundizar un poquito sobre el track record. Me hablaste que la Sí. TIR actual está en el orden del 8%, y que en un horizonte mínimo tendría que ser de un año, de 1 a 3 es recomendable, pero en términos de track record, ¿cómo se ha comportado, digamos, los últimos 5 años y en comparación con otras clases de activos? Sí, te diría que por ahí, desde que se lanzó el fondo en 2004 a hoy, el retorno anual promedio es de 6,5 en dólares. Este año puntualmente estamos 8,5 arriba en dólares en lo que va del año. El año pasado estuvimos 7%, y después te diría que todo el periodo post-COVID tuvimos un retorno a algo un poco más magro, tal vez más cerca del 4% anualizado, 5%, y eso se debió más que nada al repricing, no sé cómo llamarlo, básicamente al cambio de expectativas y al cambio de las tasas en Estados Unidos, que se movieron de zonas muy muy bajas a zonas muy muy altas. Tal vez sí mencionar, cuando uno siempre habla de retorno compuesto, 6,5 en dólares, 20 años, por ahí a veces es medio difícil de entender en la práctica qué significa. Yo ahí diría, a ver, ¿cómo ponerlo? Hay una regla muy simple, por ejemplo, que se llama la regla del 72, donde uno lo divide por 72, la tasa en la que uno espera generar retornos todos los años, y básicamente te da una idea de en cuánto tiempo se puede duplicar el capital. Entonces, en la práctica lo que implicó ese 6,5 en dólares es que si uno hubiera invertido en ese momento, julio 2004 hoy, $1, hoy tendría $3.5. O sea, se multiplicó por 3,5. Si uno lo compara con otro tipo de activos, por ejemplo, acciones americanas, el S&P, desde ese momento a hoy el rendimiento compuesto fue de 10,5%. Y si uno va tendiendo a mirar dentro del espectro de riesgo, no, esas son acciones que andaron muy bien, acciones latinoamericanas, 7,5 en dólares. No está tan mal, no muy cerca. Allí lo que se llama bonos high yield, pero dentro de Estados Unidos, no ahora Latinoamérica, pero en Estados Unidos también alrededor del 7%. Y si uno tiende a mirar tal vez, no sé, bonos argentinos, por ejemplo, soberanos, fue más bajo y con vaivenes mucho más amplios. Tal vez entre el 5 y el 6, y después, bueno, todo lo que es más el espectro más bajo de riesgo, si uno invertía en T-bills o treasuries, 2-3%. Y eso es un poco dentro del espectro de lo que nosotros denominamos espectro de riesgo, donde uno puede estar. Ahora, eso es un lado, son los retornos. Como te mencionaba antes, nosotros nuestra filosofía es tratar de reducir las caídas lo más que se puede. O sea, lo que nosotros denominamos las caídas máximas. ¿Qué es una caída máxima? Por ejemplo, yo arranco a invertir en marzo, el S&P, por ejemplo, está 5% arriba y de repente hay una corrección, por lo que sea, y se cae desde un máximo hasta un mínimo. ¿Okay? Ese máximo, esa caída, es lo que nosotros denominamos la caída máxima, y es una medida alternativa de riesgo, así como está la volatilidad,
que por ahí es más difícil de digerir qué significa tener una volatilidad de 5, 6, 7. Okay. Bueno, en términos de caída máxima, te diría que si uno mira todos estos activos a lo largo del tiempo, por ejemplo, si uno va a estar invertido en acciones americanas, bueno, tiene que esperar que en promedio en algún momento del año vas a estar 10% abajo. Es parte del activo. Si uno invierte en acciones latinoamericanas y mira los últimos 20 años, el promedio es que en algún momento del año estás 20% abajo. Si uno mira monedas, como mencionaba Carlos, latinoamericanas, estás 10% abajo. Y dentro de lo que es en ese espectro, en general, renta fija en dólares tiende a ser mucho más defensiva, en el sentido de que el promedio para el asset class es más entre 5 o 6% en dólares, y en nuestro caso el promedio es de un 3%. Obviamente con momentos, es un promedio, hay momentos, por ejemplo en 2008, nosotros, que fue un año muy complicado, ese año el fondo llegó a estar 13% bajo en dólares, pero bueno, en un contexto en donde las acciones latinoamericanas, etcétera, estuvieron 50%. Entonces ese es un poco el marco en donde nosotros nos movemos. Siempre decimos que estamos en términos de retorno por ahí en mitad de tabla, pero en términos de riesgo para el inversor estamos, si uno mira el espectro, mucho más cerca de inversiones más menos riesgosas, digamos. Y creemos que eso es un poco el atractivo. Perfecto, me gustaría, a ver si para cerrar esta parte puedes profundizar un poco en cómo se construye la cartera, cómo es la selección de crédito que ustedes hacen y en lo general es cómo se maneja el fondo en la práctica, digamos. Sí. ¿Cómo se construye la cartera? Te diría que en general la cartera se construye con una mirada de abajo para arriba y una mirada de lo que se llama de arriba para abajo. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, comités de créditos en donde está Carlos Agnetti, distintos portfolio managers, y se habla sobre el contexto tanto global como regional y tal vez más en particular de distintos países, y eso en algún punto nos permite a nosotros determinar el contexto en donde están las distintas empresas en las que nosotros vamos a invertir. Ese análisis siempre es fundamental y se complementa con lo que nosotros denominamos análisis de crédito clásico, que es agarrar una empresa, sentarnos a mirarla, hacer un análisis de crédito en términos de ratios de endeudamiento, mirar su balance, mirar la industria en la que opera, tratar de entender no solo esa empresa, sino la industria en la que se mueve, y tratar de identificar potenciales luces amarillas o cosas que no nos gustan, digamos. Entonces, una vez que tenemos identificado eso y el subuniverso, después eventualmente lo que hacemos es un análisis de, ok, ahora que entiendo más o menos cuáles son los riesgos que estoy tomando, ¿qué estoy pagando por esos riesgos? Y eso es mirar un poco el mercado y comparar todo el tiempo, las tiers, en este caso de bonos, de las distintas regiones, de distintas empresas, y tratar de tener una idea de si el riesgo que estoy tomando me lo están remunerando bien o no. Yo diría que en la práctica que implica, y por ejemplo yo uno de mis trabajos es hablar todo el tiempo con empresas, ¿no? O sea, tanto de participar en las llamadas de resultados, analizar los resultados que van reportando, ir a verlas. Uno en general tiendo a viajar bastante regionalmente, voy a ver empresas, voy a ver lo que se llaman distintas conferencias donde los bancos aglutinan a las distintas empresas, y eso te permite ver a varias empresas, pero es un trabajo constante, digamos, en donde la evaluación del riesgo, digamos, y la evaluación es constante, ¿no? Y para hacer eso, una de nuestras filosofías también es tratamos de no tener una cartera que esté correctamente diversificada, no demasiado diversificada, porque cuando uno diversifica demasiado, por ejemplo, si yo tuviera 200 créditos distintos en cartera, es muy difícil hacer un análisis fino y detallado del riesgo de cada una de esas empresas. Por lo que en general, si bien nosotros estamos diversificados, pensamos la diversificación también más en términos de por ahí, regionales, sectoriales y también de empresas. Entonces eso nos permite, si yo tengo 30, 40, 50 créditos, hacer un análisis un poco más, hacer un seguimiento mucho más fino de esas empresas. Te diría por último, la otra manera en la que llevamos la cartera es, en general, dividimos nuestra cartera en tres subcarteras distintas que tienen perfiles de riesgo o retornos distintos y que nos permiten a nosotros navegar el ciclo de crédito. Entonces, por ejemplo, yo tengo
unos créditos en mi cartera o unas empresas en mi cartera que denomino más, donde veo que el riesgo de crédito es muy bajo. Le podemos llamar la cartera defensiva, donde el perfil de ganar mi retorno ahí va a venir 100% determinado por el cupón. No hay apreciación de capital posible porque está bastante bien preciado ese bono, etcétera. Pero el riesgo es bajo. Entonces, si yo invierto en ese tipo de bonos, por ejemplo, no sé, un banco en Chile o una empresa con ese perfil, yo no necesito estar 100% enfocado en el minuto a minuto y en el trimestre a trimestre de cómo reporta, porque en general sé que es una industria en donde me siento cómodo. Después tengo un perfil que está del otro lado, que por ahí llamaría el perfil agresivo, que sí que son tal vez empresas en donde por ahí mi retorno total va a venir más por el lado de una apreciación de capital. O sea, son empresas que están más bien estresadas, por ahí pasaron por un ciclo de endeudamiento para expandirse y el precio de la materia prima que vendan cayó, por lo cual el riesgo de impago sube un poco. Bueno, ahí es donde hacemos nuestro análisis más pormenorizado y ahí es en definitiva donde, si hacemos el trabajo bien, ese tipo de perfil nos puede dar un retorno bastante más atractivo que solo el cupón. Y después tenemos más una cartera, tal vez la cartera en el medio, que es una cartera que se tiende a mover más con el mercado, en donde sí el riesgo de crédito existe, pero tal vez es un poco más bajo. Y dependiendo de en qué subcartera está, dependiendo el tipo de análisis más, de seguimiento, no de análisis más, que yo tengo que hacer de cada una de esas empresas. En la práctica eso que me permite que si vemos momentos en el mercado en donde creemos que no nos están remunerando bien por el riesgo que estamos tomando, bueno, tendemos a fluctuar entre esas carteras y eso nos permite en algún punto, si seguimos bien el ciclo de crédito, bueno, atemperar un poco las bajas de la cartera, que es un poco lo que intentamos hacer, porque de nuevo nosotros creemos que en la medida que uno atempera esas bajas, pues puede juntar fuerzas y empezar a poner capital a trabajar para generar retornos desde esas bajas, digamos. Por lo cual nos parece que es fundamental tener una estrategia defensiva. Y así es como lo llevamos. Me parece que lo que estás describiendo da muestra de un muy profundo conocimiento del mercado de deuda de bono corporativo en dólares en Latinoamérica. Y me gustaría, si puedes, un poco para enmarcar el trabajo de ustedes y el fondo en particular, contar un poco la historia de justamente esta clase de activo, que es el mercado en dólares de corporativo LATAM. Ok, sí, por ahí diría que el asset class o el universo de bonos en dólares es relativamente nuevo en un contexto histórico, ¿no? Y por ejemplo, cuando se lanzó este fondo, que fue en 2004, el universo en donde uno podía invertir bonos de empresas en dólares siempre era más bien de 50.000 millones de dólares, así como 50 billones en inglés. Hoy ese universo en 20 años creció a aproximadamente 500.000 millones de dólares, o 500 billones, ¿ok? Y eso siempre si hablamos de empresas. Si uno suma la pata de países, bueno, es un número medio que se multiplica por 2. Entonces, el universo en donde nosotros invertimos hoy es un universo de alrededor de $1 trillón. Para ponerlo en perspectiva, eso se compara, por ejemplo, con el universo de bonos high yield americanos, que está más bien entre $1,5 trillón y 2, o bonos grado de inversión americanos, que está más cerca de 10, digamos, ¿no? Dentro de lo que es emergentes, siempre hablando en dólares, porque como mencionaba Carlos, también está el universo de bonos, pero en moneda local, en donde ahí el riesgo de la moneda lo toma el inversor, no la empresa, ¿no? Dentro del universo de emergentes en dólares, te diría que estamos más bien es un universo de 3 a 4 trillones, y ahí es donde se mueve un poco Latinoamérica. Diría, en términos de historia, y siguiendo un poco los ciclos de crédito, ¿no? El asset class subió muchísimo, te decía, de 50 a 500 en 20 años, pero en realidad fue de 50 a 500 en 10 años, que fueron desde 2004 a 2013, 2014, 2015. Y eso se debió más que nada si uno recuerda a principios de siglo, lo que fue el boom de commodities que vino de la mano de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, digamos, y como contracara llegó a inversiones muy fuertes hacia la región, pasó en Argentina, en Brasil, etcétera, en donde las empresas expandieron mucho capacidad
para tratar de suplir esa demanda de commodities. En ese momento se tomó mucha deuda en dólares y eso terminó causando problemas eventualmente cuando esos precios cayeron y tal vez lo que uno esperaba no terminó sucediendo. Por lo que hemos tenido a lo largo de Latinoamérica en particular ciclos de endeudamiento fuerte y eventualmente luego ciclos de default, donde nosotros llamamos ciclos de crédito. El primero a ese que te mencionaba, después en 2014, 2015, puntualmente hubo de nuevo una desaceleración por ahí un poco más estructural en todo lo que fue emergente China, y eso eventualmente tuvo un impacto en Brasil, si uno recuerda la crisis de Petrobras, la crisis de Dilma, etc. Y eso generó otro ciclo de defaults, por lo cual te diría que desde ese momento de crecimiento fuerte en nuestro mercado, de 2015 a hoy, que son básicamente 10 años, el mercado en deuda en dólares de Latinoamérica, de las empresas latinoamericanas, ha estado... no ha crecido ni ha disminuido demasiado, por lo cual se ha mantenido constante. Y eso en la práctica implica que en realidad lo que ha sucedido es que las empresas han seguido creciendo, pero han disminuido su stock de deuda en total, y en particular han logrado tener acceso a financiamiento local, por ejemplo el caso de Brasil, Chile, etcétera, que les ha permitido en algún punto no tener tanta exposición al tipo de cambio. Por lo que uno diría que hoy el asset class, hoy el universo en donde nosotros invertimos es mucho más establecido de lo que era hace 10 o 15 años atrás. Por lo cual, si uno suma eso a que creemos que, como mencionaba Carlos, hay muchas incertidumbres hacia adelante. Latinoamérica ha sido una región que en los últimos 10 años no ha crecido prácticamente demasiado. Que ha tenido crecimientos magros, hay muchas incertidumbres, y eso en la práctica lo que hace es que las empresas no inviertan tanto. Eso tal vez no es tan bueno para si uno invierte en acciones, pero si uno invierte en créditos, donde uno tiende a estar primero, ¿no? Básicamente la empresa toma un compromiso, te paga vos el bono, y eventualmente después, con lo que sobra de esa rentabilidad, desinviertes y remunera al accionista, etc. Bueno, al estar primeros y a la empresa no ser agresiva, eso lo que hace es que el riesgo de crédito baja. Entonces estamos en una situación en donde, por ejemplo, mencionaba Carlos hoy, las monedas en Latinoamérica se han depreciado más de 10% en promedio. Las bolsas latinoamericanas están todas abajo, salvo Argentina, que es un caso muy puntual, entre 10 y 20% en dólares. Pero el crédito puntualmente ha sido un asset class que ha funcionado muy bien, y se debe un poco a estas dinámicas que te estoy mencionando. No sé si querés pasar ahora. Perfectamente, me gustaría justamente saber si se puede comparar esta clase de activo con otras clases de activos también en la región. Pueden ser monedas, el equity o la deuda local. Sí, bueno, como te mencionaba ahí, tal vez yo soy más agnóstico con respecto a dar recomendaciones, pero sí te diría que si uno mira de nuevo en los últimos 10 años, de nuevo, nuestro asset class ha tendido a dar rendimientos bastante interesantes, similares a esos 6, 7, 8% en dólares, con volatilidades bajas. Y si uno mira más bien por ahí bolsas latinoamericanas, no tengo el número en mente, pero han sido rendimientos más bien magros con mucha volatilidad, por lo que tu retorno ajustado por riesgo ha sido muy malo. Podemos pensar a hablar un poco hacia adelante eventualmente. Nosotros, en lo que es el universo de deuda corporativa, nosotros seguimos siendo optimistas, obviamente con cautela, porque como mencionaba Carlos antes, vemos todos esos desafíos por delante, pero tranquilos en el sentido de que vemos que a nivel individual las empresas siguen estando muy sólidas con ratios de apalancamiento bajos, y eso en definitiva es lo que nos permite entrever que si existe un ciclo de default, que siempre existe, tiende a ser más benigno, más pausado en algunas industrias en particular. Y en definitiva, como mencionaba al principio, para nosotros lo más importante es evitar ese tipo de accidentes, porque esa es la manera en la que uno construye capital. ¿Algo más respecto de las perspectivas del fondo futuro? No, mencionaría de nuevo, creemos que, como mencionaba antes, este ha sido un buen año. La TIR de 8,5 son TIRs todavía interesantes en niveles absolutos. Si uno mira la serie histórica, ¿no? Tanto del asset class en Latinoamérica como del asset class en Estados Unidos, que en general tiende a ser más bien el mercado rector,
porque en definitiva lo que termina sucediendo muchas veces es que, como mencionaba antes, la mayoría del capital está invertido en Estados Unidos y en general tiende a salir hacia emergentes, en la medida que emergentes tiende a ofrecer un nivel de spread adicional por lo que uno tiene al invertir en Estados Unidos. Pues hoy high yield en Estados Unidos rinde 7%, bueno, nosotros rendimos cerca de 8%, y nuestro fondo un poquito más. Y tal vez para cerrar, los desafíos hacia adelante tienen que ver un poco con la composición de ese retorno, de esa TIR total, en donde tal vez hoy esa TIR se compone mitad y mitad por componente de tasa americana y componente de spread, cuando por ahí en el pasado, al estar en este nivel de TIR, tendíamos a estar en momentos más de spreads más amplios y tasas más bajas. Pero creemos que en algún punto eso está justificado por estas cosas que te mencionaba, ¿no? Desde el punto de vista de los spreads, cuando miden riesgo de crédito, creemos que el riesgo de crédito en general siempre existe, pero han habido cambios más bien estructurales dentro del sector en donde invertimos, que creemos que se sostienen en el tiempo. Y dentro de lo que es tasas, creemos que hay más incertidumbre hacia adelante de lo que tendría a haber unos años atrás, ya sea en términos en términos prácticos, qué es lo que va a hacer Trump y qué implicancias va a tener eso sobre la economía americana, desafíos tal vez más de largo plazo con respecto a la inflación. O sea, en definitiva, creemos que hay más incertidumbre, esa incertidumbre tiene un precio y ese precio se incorpora en los activos, y eso es un poco lo que vemos hoy. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Muy claro el panorama de cómo trabajan en Galileo, cómo funciona en particular el Galileo Event Driven. Y bueno, la invitación es a todos los que están del otro lado a acercarse a Galileo y investigar, a ver si pueden pasar a formar parte de este tipo de inversión que, como decíamos, es con bastante bajo riesgo y una perspectiva de rentabilidad muy interesante para justamente esta clase de inversores, ¿no? Así que, Carlos, también muchas gracias por acompañarnos esta vez. Así damos por finalizado este segundo encuentro con Galileo Fondos Comunes de Inversión. Esperamos verlos en la próxima.